Bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. La fe, cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar, punto de encuentro celestial. Aquí las almas se encuentran, punto de encuentro. A vos, que hoy seas el que nos hable al corazón, ¿sí? El que esté diciéndonos lo que vos querés que nosotros aprendamos y que hoy nos llevemos como una rema, como una marca en el corazón. Bendecimos a cada uno de los que están acá, a todos los que vinieron por primera vez, y nos ponemos en tu presencia, Señor. Nos arrodillamos ante tu cruz, dándote gloria, alabanza, adoración a vos, nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a charlar un poquitito de la fe, de la esencia de la fe. ¿Alguien sabe qué quiere decir esencia? Dice el diccionario de la Real Academia que esencia es lo que constituye la naturaleza de las cosas, lo que permanece invariable. Es la esencia, es lo más importante y característico de una cosa. Y hoy quiero que hablemos de la esencia de la fe. Miren qué linda plantita. Cuando observamos la vida de algunas personas de la historia, vemos que tienen un patrón similar. Vamos a tomar algún ejemplo, poquitos. Louis Pasteur, aparte de un gran científico, un gran creyente. Louis Pasteur, allá por 1800 y pico, se dio cuenta de que la leche se contaminaba y que aquel que tomaba la leche contaminada se descomponía y hasta se moría. ¿Y qué hizo? Inventó un método que hoy en día se usa que se llama pasteurización, que le quita los gérmenes. Y después siguió investigando y arriesgó su vida metiendo un tubo de ensayos dentro de la boca de un perro bulldog con rabia. Si lo mordía, se iba a morir. Pero él sacó un poco de la saliva, pudo aislar el patógeno que producía la rabia e hizo una vacuna. Esa vacuna se probó por primera vez en un niño que había sido mordido por su perro y que estaba muriendo de rabia. El niño se recuperó completamente. Vamos a otro caso, un pastor inglés, George Mueller. En 1936, después de haber salido del alcoholismo y haber sido un huérfano y haber sufrido, se casa con su esposa y en la casa donde alquilaban la acomodaron y pusieron o trajeron a 30 niños huérfanos para que vivan con ellos. Al poquito tiempo, alquilaron varias casas más del barrio y subieron a 130, hasta que llegó a tener el orfanato de Bristol, en Inglaterra, con 10.000 niños. Lo que él tenía era fe inquebrantable. Solamente le oraba a la gente para que done alimento, no para que le den plata. Y hay un hecho que pasó y que está documentado en varios libros, que cuenta que un día le golpean la puerta donde él estaba orando y le dicen: pastor, tenemos 10.000 chicos y no tenemos nada para darles de comer. Entonces fue al comedor, los hizo sentar a los 10.000, los hizo agarrarse de las manos y bendijo los alimentos que iban a recibir. Cuando terminaron de bendecir los alimentos, golpearon la puerta del orfanato. El panadero del reino les vino y les donó suficiente cantidad de pan para que todos comieran. Y qué casualidad que al mismo tiempo se le rompió la rueda al carro del lechero y si no le regalaba la leche se iba a podrir. Solamente oraba. Su fe era inquebrantable.
Acá en la Argentina tenemos a una persona que es un evangelista muy conocido, Carlos Anacondia, lo habrán sentido nombrar. Carlos Anacondia tuvo fe desde el momento en que se convirtió, y fe inquebrantable. Él sabía que si oraba por una persona, esa persona se iba a sanar. En sus campañas, a través de él, Jesús tocó a miles y miles de personas. Fueron sanadas, fueron libres, conocieron al Señor. Ese ministerio todavía hoy está en funcionamiento y es el más grande ministerio evangélico de acá de la Argentina. Hay una característica que todos estos personajes, y podemos ver un montón más, tienen. Todas las personas vieron que la vida era diferente porque tenían fe, o sintieron más profundamente la fe. Si pudiéramos pensar que la vida es como una radio, bueno, ellos tenían sintonizado justo, medio viejo, ¿no? Ahora se hace digital. Bueno, lo sintonizaron ahí, en ese canal, en esa frecuencia especial, en la frecuencia de la fe. Estas personas estaban dispuestas a sacrificar todo de su vida. Para ellos todo era posible. Había algo y alguien por el que valía la pena arriesgar todo, inclusive la vida. Y ese alguien era Jesús. Todos ellos y miles más miraban la vida no con los ojos con los que yo los estoy mirando a ustedes, sino con ojos espirituales. La primera persona interesada en contar la historia de la vida de estos personajes es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, son biografías de muchos reyes, de algunos esclavos, pioneros, profetas, apóstoles, y esas biografías nos muestran a esas personas buenas que tienen características de ser como vos y yo, reales, con virtudes, con defectos, pero que son sacrificadas y que están dedicadas completamente a Dios. ¿No te parece sorprendente que Dios haga este tipo de declaración en la Biblia? ¿Por qué nos pone a esos personajes? Para que los veamos, para que veamos que ellos se equivocaban como nosotros, para que veamos que también se levantaban y para que veamos que su fe era inquebrantable. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si vos querés heredar promesas de Dios, tenés que tener fe y paciencia, te está diciendo el que escribió el libro de Hebreos. Y a través de la Biblia, vos y yo podríamos imitar a todos estos personajes un poquito. Por eso debemos leer biografías, por eso debemos leer la Biblia. Pablo le escribe a los creyentes de Roma y le dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Y vos tenés esperanza? ¿Tenés esperanza? Bien, gloria a Dios. En otras palabras, Dios nos da todas estas palabras escritas, ¿para qué? Para que afirmemos nuestra esperanza, para vivir y caminar en fe, para que la esencia de nuestra vida sea fe y para que tengamos en cuenta que la fe tiene una esencia fundamental, que es creer en Jesucristo. Para vivir y caminar en la fe hay que leer la palabra. Es como las tinajas en el libro de Juan cuando Jesús va a convertir el agua en vino. Primero le dijo, llénenlas de agua. El agua es la palabra de Dios. Entonces primero tenés que llenarte de agua, de la palabra de Dios. Hay un libro dentro de la Biblia cuyo autor nos muestra unas cuantas historias biográficas. A veces parece pesado, ¿no? Pero es maravilloso. Es el libro de Hebreos. Y que por lo general nosotros nos vamos directamente al capítulo 11, porque en el capítulo 11 dice la fe es, pero hay perlas muy importantes antes del capítulo 11. En el capítulo 10 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, gran premio.
vuestra confianza va a tener gran premio, porque os es necesaria la paciencia, otra vez la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. La promesa. ¿Querés obtener una promesa? ¿Querés obtener el galardón? Tenés que tener paciencia. En otras palabras, no aflojes, no tires la toalla. No importa lo que sea feo en tu vida, lo que viene mal, lo que está dado vuelta. No tires la toalla. La fe no se tiene que perder nunca. Debemos nutrirnos de todos esos personajes que la pasaron mal, pero que vivieron por fe. ¿Y debemos vivir de la fe? No, por fe. Corramos esa carrera de la fe. Y seguro que vos y yo nos anotaríamos en esa carrera totalmente. Pero lo primero que me van a preguntar, bueno, dame un ejemplo de cómo es esa carrera de la fe. Y la respuesta sí está en el capítulo 11, donde dice, es pues la fe, la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Al principio no había nada. La palabra dijo que se haga y todo fue hecho de lo que no se veía. Si vamos a analizar esto, la fe entonces es certeza. La fe es convicción. ¿Y certeza y convicción sobre qué? Sobre todo lo que espero, pero que no puedo ver. Y acá hay una cuestión muy compleja, ¿no? Si uno lee el Evangelio de Juan, el de Mateo, el de Lucas, Jesús hacía los milagros y no les creían. Lo tenían ahí y no lo creían. Pero nosotros le creemos a Jesús sin verlo. Sin verlo. ¿Cómo puedo definir entonces la fe? La podría definir como se define cualquier cosa cuando la vamos a estudiar. La podés definir objetivamente, o sea, como la veo. Vamos a tomar el ejemplo de una bicicleta. Bicicleta es una palabra que es la conjunción de dos partes. Bi, que quiere decir dos. Ciclo, es una palabra griega que quiere decir rueda. Tiene dos ruedas de goma con rayo de alambre, un cuadro metálico, pedaleás y con eso anda. La estoy describiendo. La puedo describir en forma subjetiva, o sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente la fe? Bueno, es raro de definirla cómo se siente. La bicicleta se siente maravillosa cuando vos te subís arriba de la bicicleta y vas andando. El viento te da en la cara, es hermoso. Pero la fe no la puede definir de esa manera. O la podemos definir funcionalmente, describiendo cómo actúa. En la bicicleta coloco mis pies en los pedales, empujo hacia adelante, pedaleo, mantengo el equilibrio y voy. Así actúa la fe, así actúa la bicicleta. Nuestra descripción de la fe no puede ser objetiva ni subjetiva, tiene que ser de cómo funciona. ¿Cómo funciona? Y el autor de Hebreos nos dice, esto es lo que hace la fe, así es como anda la bicicleta, te está diciendo. Hay un autor ya fallecido que se llama Tozer. Por ahí escribieron o leyeron algo que describe la fe de la siguiente manera. Dice, nuestra fe auténtica empieza por entender el lugar que vos y yo ocupamos en la mente de Dios. Empieza por entender el lugar que vos y yo ocupamos en el pensamiento de Dios. Y sigue diciendo, el escritor de la carta de los Hebreos nos dice que es el hombre para que te acuerdes de él, en el versículo 6 del capítulo 2. Acordarse implica que el hombre es una idea fija en la mente de Dios.
vos y yo somos las criaturas más importantes para Dios. Adán y Eva fueron la criatura más importante creada por Dios. Entonces somos los que estamos en primer lugar en la mente de Dios. Y continúa diciendo, el amor que siente por la humanidad, Dios, es una herida en su corazón. La traición del hombre lo hirió profundamente, pero el amor de Dios es más grande y mientras seguimos pecando, nosotros le seguimos produciendo dolor en el corazón. Pero cuando nos apartamos del pecado, acudimos a Él, Él se llena de satisfacción. Cuando Jesús te encuentra feliz y cuando no lo buscas, se entristece. Y entonces, dice Tozer, para terminar, la fe es lograr que no se entristezca Dios, ver que Él es todo y ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, hoy quiero que reflexionemos sobre algunas verdades de la fe. Y vamos a leer un pasaje que está en el libro de Mateos, en el capítulo 17, que dice, en el versículo 14 al 21, que dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Qué maravilloso que es Jesús. Por vuestra poca fe no pudieron con el demonio. Porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, dice, hubieran podido correr la montaña. El grano de mostaza es muy pequeño, tan pequeño y con mucha vida, y da una planta grande. Ahora, ¿cómo es el grano de mostaza? Todos tienen un papelito. Ese papelito tiene un versículo, pero también tiene pegado un granito de mostaza. Y tiene un tamaño minúsculo, menos de 1 milímetro de diámetro. Ahora, ¿de qué hablaba Jesús? ¿De cantidad de fe? Porque si hablaba de cantidad de fe, con un poquitito así movíamos una montaña. O hablaba de calidad de fe. Hablaba de calidad. Porque este grano de mostaza tiene cualidades que es las que vamos a ver ahora. Tiene fuerza, tiene un crecimiento rápido, es una planta que no puede ser hibridada. Nuestra fe tiene que ser auténtica, sin decaer bajo ninguna circunstancia. Cuando escuchamos la palabra de Dios debemos creer rápidamente en ella. No se puede hibridar. ¿Qué es hibridar? Es mezclar. Vos tenés una planta, le metés un gajito de otra planta y te sale una fruta más rica, mezclada de una con la otra, pero no se puede reproducir esa plantita, porque el fruto no tiene semillas, y si tiene semillas no sirve. Cuando vos tenés algo híbrido, estás mezclando una cosa con la otra. Nuestra fe no se puede mezclar con otras creencias. Entonces la pregunta es, ¿en qué se parece la fe con un grano de mostaza? Se parece en lo siguiente. Primero, en el tamaño. Son muy pequeñas. Como dije, 1 milímetro de diámetro. Casi se puede decir, aunque hay algunas, que es una de las semillas más chiquititas.
pero cuando crece se convierte en un arbusto grandísimo. ¿Y cómo es la fe? La fe, por lo general, en todos nosotros, empezó como una cosita chiquitita, pero después empezó a crecer, como un árbol grande. Y puede fortalecerse y puede superar obstáculos en su crecimiento y de pasar de ser esa plantita a ser un árbol como de 10, bueno, no sé si 10, unos cuantos metros de alto. Ese grano tiene potencial. Un solo grano tiene el potencial de crecer y dar una planta frondosa, fructificar. Una pequeña porción de fe que tengamos va a transformar tu vida. Una pequeña porción de fe que nosotros tengamos nos va a convertir en una nueva criatura. La fe puede hacer en vos y en mí un tremendo impacto, dar vuelta a todo, un impacto que transforme tu vida y que sirva para testimonio para todos, porque nuestra fe nos acerca al reino de Dios y hace que muchos más, al vernos y ver nuestra fe, puedan acercarse al reino de Dios. La tercera característica es la persistencia. La mostaza es reconocida en la agricultura por poder crecer en cualquier condición. Tierras malas, con un clima malo, no importa, crece. Y la fe se enfrenta a muchísimos desafíos, igual que la semilla cuando está tratando de crecer. Nuestras vidas están llenas de pruebas, de un terreno árido, de sequías, de desiertos, y vivimos de desierto en desierto, igual que un grano de mostaza. La fe siempre encuentra la forma de crecer y de florecer. Y aún en las dificultades es cuando más crece. Cuando peor estás es cuando más va a crecer tu fe y la mía. El cuarto punto es la fortaleza. La semilla de mostaza es la semilla más fuerte. Soporta las altas temperaturas, soporta el fuego, soporta que la congelen, soporta la presión, soporta que la quieran aplastar. Inclusive cuando la quieren moler para hacer la mostaza que comemos en McDonald's, no lo dije, les cuesta muchísimo molerla, porque no se quiebra fácilmente, porque es una semilla extremadamente fuerte y resistente. Y nuestra fe es del mismo modo, o debe ser del mismo modo, resistente. Jesús está diciendo entonces que por más que sea poquita, que tenga fortaleza, ¿sí?, que tenga persistencia y que tenga potencial. Básicamente eso le está diciendo a los discípulos. Que aunque pasemos por tiempos de sequía, que aunque pasemos por problemas, que aunque la vida nos queme y nos aplaste, nuestra fe nos tiene que hacer confiar. Esa fe tiene que ser inquebrantable. Y el último punto de estas características es la expansión. A medida que la planta crece, se desarrollan rápidamente las hojas y hay unas cápsulas que se hacen donde se llena de esos pequeños granitos de semillas. Esos pequeños granitos se abren esas, no sé si son chauchas, no entiendo nada, se abren, caen, vuelan y se expanden a distancias muy lejanas. Además, son transportadas, pegadas en las patas de las aves o en su materia fecal. La naturaleza es muy perfecta y lleva semillas a muchísimos lados. Además, las ramas son el refugio y el alimento para ciertas aves. Y nuestra fe es igual, porque con nuestra fe, si la mantenemos bien cultivada, se expande y vos y yo somos reflejo y vamos a llevarle la palabra a muchos y vamos a hacer que muchos más conozcan a Jesús. Se fortalece, se expande. A todos podemos presentarle el Evangelio con nuestra fe. Nuestra fe nos permite llevar consuelo a los hermanos sin necesidad de ser eruditos en la palabra. Yo tengo una paciente que no sabe leer ni escribir,
pero escuchando en los cultos se fue aprendiendo las cosas de memoria y le habla a la gente de lo que escuchó. No tenés que ser culto, tenés que tener fe y dar ánimo y guía a los que estén adelante tuyo. Porque escucho muchos, sí, no, pero yo no me animo, porque no me animo a hablarles, porque no, a mí no tengo palabras. No tenés palabras, Dios te pone palabras en la boca, como le puso a Jeremías. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo se siembra la semilla de mostaza en nuestras vidas? Cuando Jesús nos enseña que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que crece rápido, nos muestra el poder de Dios para hacer su obra en nosotros, aún usando al más pequeño, vil e insignificante de los seres como a mí o a vos. Y si lo hacemos de manera humilde, es para su gloria. Pablo escribe a la segunda carta de Corintios en capítulo 4 y dice, pero tenemos ese tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Vamos de nuevo. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, o sea, estamos siendo sometidos a todas las cosas que nos pasan en la vida, pero no estamos angustiados. Estamos en apuro, pero no estamos desesperados. Porque ¿a quién tenemos adentro nuestro? Uno que diga, yo no escucho. Porque adentro nuestro está el más grande, está Jesucristo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Contra vos, nadie. No hay principado, ni potestad, ni nada que pueda contra nosotros porque tenemos a Jesús. Y Dios le da el poder al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que desarrollemos la fe, para que actúe en nosotros, para que demos frutos para el reino. Y ese poder es un poder extraordinario, que comienza pequeñito como un grano de mostaza y va para adelante. ¿Y qué hay de vos? ¿Llegaste a ese punto de la fe? ¿Ya está obrando el Espíritu Santo en tu vida? Para que pase esto y que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida y en la mía, primero tenemos que dejar que more en nosotros. Y para que ese Espíritu Santo more en nosotros, tenemos que aceptar a Jesucristo. Entonces te pido ahora que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, te doy gracias por haberme traído aquí. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Acepto a Jesucristo como mi único Salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, aceptaste a Jesucristo, a partir de ahora el Espíritu Santo va a empezar a vivir dentro tuyo, en tu cuerpo, en tu templo. Y a partir de ahora, que vos, que sos el templo del Espíritu Santo, vas a tener adentro el poder que va a transformar tu vida. Entonces démosle un aplauso a Jesús, que ahora mora en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo de los que se han entregado hoy. Hoy hay fiesta en el cielo porque cada uno de los que hoy se entregaron al Señor, Dios está contento, está alegre, está feliz. Ahora comienza a apartarnos del pecado. Ahora comienza un camino. Ese camino, vamos a encontrarnos que hay personas que antes estaban con nosotros y van a desaparecer porque no son de bendición para nosotros y ya nosotros no las necesitamos. Pero no las va a hacer desaparecer porque es malo, sino porque quiere que vos tengas gente al lado que sea distinta, que piense como vos, que sienta lo que vos y que no sea de maldición, sino que sea de bendición para tu vida. A partir de ahora, el camino que vamos a correr es un camino de santidad, una santidad inmediata porque ya te apartó para Él
y una santidad progresiva que va a ir creciendo y vamos a llegar a ir siendo distintos día a día, cambiando hábitos, hasta que lleguemos a la meta. Y la meta va a ser la muerte física. Pero hoy vos pasaste de ser un muerto a tener vida. Porque eras un muerto espiritual que no creía y a partir de hoy sos un hombre vivo o una mujer viva con el Espíritu Santo dentro tuyo. Va a limpiar tu vida, va a sanar tus heridas, va a librarte de la opresión del mal y vas a darte cuenta que te va a estar protegiendo a la entrada, a la salida, en tu trabajo, que van a mirarte distinto, al principio te van a cargar, que te van a perseguir, pero ¿sabes una cosa? Cuando a él le quemen las papas, cuando le empiecen a doler las heridas, te van a venir y te van a decir, ¿podés orar por mí? Amén. Ahora seguro que te vas a preguntar, ¿y qué es el arrepentimiento? Porque hablamos de me arrepiento de mis pecados. Bueno, es una palabra que a partir de ahora vas a escuchar mucho. Significa dejar de vivir en medio de problemas. Significa cambiar el rumbo de nuestra vida. En griego, metanoia. Metanoia es ir para aquel lado y de golpe pegar la vuelta y volver para el lado contrario. Iba para el pecado y de golpe me vuelvo y me voy a Cristo. Eso es como que te resetean. Es como que al teléfono lo arrancás de cero, le borrás toda la mugre, todos los virus y empezás de nuevo. Dejás de lado la angustia y las tragedias. Oh, se me fue toda esa angustia. Matrimonios, familias destruidas que se restauran. Trabajos que eran horribles y empiezan a ser más fáciles. Trabajos que aparecen. Caminos que parecían largos, pero ahora de golpe se acortan. Personas que no son de bendición y que desaparecen de la vida. Tenemos una vida nueva, nacemos de nuevo. No nos metemos en la panza de nuestras madres, ¿eh? Nacemos de nuevo en el espíritu. Rompemos los comportamientos destructivos, abandonamos las adicciones, dejamos de dañar a las personas que nos aman, dejamos de maltratar, de manipular y comenzamos a ser criaturas distintas. Y yo te invito a que hagas una evaluación honesta de toda tu vida. Mírate en el espejo y fíjate si tiene algo que ver o no, de ahora en adelante, con la ley de Cristo. Me vas a decir la ley. No, la ley de Cristo es amen a Dios por sobre todas las cosas y amen al prójimo como ustedes mismos. Amar. Van a terminarse las ciencias, se van a terminar todas las cosas, pero lo que va a preservar es el amor. ¿Y el amor quién es? Cristo. Porque Cristo se va a formar en vos. A partir de ahora se van a romper cadenas que nos atan y nos esclavizan, porque el Espíritu Santo te escogió. Y eso es increíble. Desde antes de la creación del mundo ya te había escogido para que vos creas en Jesucristo. Y no solamente te escogió, sino que te predestinó y también te justificó. O sea, te hizo justo. El injusto, el pecador, ahora es justo ante Dios. Porque si te llegás a ir mañana, porque hoy lo estamos viviendo, pero mañana no sabemos, cuando estemos allá arriba, Jesús va a decir, no, papá, yo ya pagué. Yo lo hice justo. Porque el Espíritu Santo no solamente te escogió, te predestinó y te justificó, sino que te dio una cosa muy importante, que es que ya no somos muertos espirituales y que tenemos vida eterna. Amén. Nos sacó la esclavitud. El Espíritu Santo pagó tu precio de esclavo, pero no para que agarrar y venderte a otros, sino para darte libertad. Al igual que los discípulos, vos y yo hemos orado por todo y muchas veces nos sentimos frustrados porque siempre nos preguntamos, che, yo oro y no pasa nada, yo oro, y le preguntamos a Dios por qué.
Porque si yo te amo, si yo trato de hacer lo que vos me decís, y Dios nos dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, tamaño, potencia, persistencia, fortaleza, capacidad de expandirse, le dirías a ese monte, le dirías a ese problema que te pasa, le dirías a tu conflicto, le dirías a tu matrimonio que está hecho bolsa, le dirías a esa adicción, a esa enfermedad, al abuso que te atormenta de cuando fuiste chiquito y todavía está dentro tuyo y es una herida abierta, le dirías a la falta de amor que sufriste cuando te abandonaron, a esa tormenta que vive tu vida todos los días, le dirías, como a la montaña, pasate de ahí a allá y te sanaría las heridas. Pero termina el pasaje diciendo, pero este género, podríamos decir este demonio que tortura tu vida, esta tristeza, esta ansiedad que mora en vos, no sale sino con ayuno y oración. A ver, ¿qué quiere decir que no sale si no es con ayuno y oración? No sale si vos no tenés una relación directa con Dios. Si vos no te arrodillás antes de ir a dormir, cuando te levantás o cuando vas en el colectivo, bueno, no te vas a arrodillar en el colectivo, pero te pones en la presencia de Dios y le decís, Señor, yo no soy nada, yo me entrego toda tu vida, te entrego mis cargas, dejo todo en manos tuyas, yo ya no me tomás la mano, yo no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer vos. Si vos y yo ponemos todo en el trono de Cristo, en su reino, que está en tu corazón, porque Jesús nos habla del reino de Dios, pero el reino de Dios va a ser palpable, tangible, y vamos a vivir cuando estemos después del fin del mundo. Pero ahora el reino de Dios está acá, y hay que entenderlo, está dentro de nuestro corazón. Acá está el trono, y nosotros no le damos bola, no le damos bolilla. Él está sentado dentro de nuestro corazón. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que dejen todos sus problemas a mí, que estoy cerca suyo, estoy acá. 30 centímetros de tu boca. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir a vos, a mí y a todos. Fe. Ahora yo te pregunto, ¿y cómo está tu fe? Yo ya me lo pregunté. Dice Pablo de nuevo en la segunda carta de Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No pongas los ojos en mí, o en justo, o en el que te ora. Pone los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, el que no te va a fallar. Pues yo me voy a equivocar, justo también, todos nos vamos a equivocar. Pongamos los ojos en el reino de Dios, que hace morada en tu corazón y en mi corazón. Pongamos los ojos en ese reino invisible a los ojos humanos, pero visible a tus ojos espirituales. Y empezá a hacer gimnasia para ver con tus ojos espirituales. Empezá a mirar un poquito más allá de lo que podemos ver. No lo que vemos con los ojos, lo que vemos con los ojos espirituales. Ese es nuestro foco, ese tiene que ser nuestro foco. Y hay que ponerlo en funcionamiento. Y lo ponemos en funcionamiento cuando miramos a Jesús, no cuando miramos la montaña, porque la vas a mirar toda la vida, pero no se va a correr. Tenés que mirar los ojos de Jesús. Y tenés que creer que la montaña ya se corrió, que fue por nuestra fe. Creer. Ale, o quien sea. Jesús le dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotros, porque somos discípulos, hombres de poca fe. Esa palabra, esa frase en griego, es una palabra bastante rara que es oligopostoi, que se traduce como pequeños creyentes.
No los está retando, les está diciendo son pequeños creyentes. Nosotros somos pequeños creyentes. Es como si te pusieran un apodo cariñoso. Con el amor que tiene Dios por nosotros, ¿a ustedes les parece que los iba a retar? No. Los debe haber acariciado la cabecita así y le dicen, pequeños creyentes, todavía les falta. Aunque los discípulos, vos y yo tenemos fe, podemos intentar un montón de tiempo tratar de sacar un demonio y el demonio no nos da bolilla. Porque quizás no tenemos esa relación bien profunda con Dios, no tenemos ayuno y oración. Y seamos sinceros, ¿cuánto tiempo pasamos en su presencia? ¿Cuánto escudriñamos la palabra? ¿Cuántas veces por día o semana o meses abrimos la Biblia? No, pero yo soy cristiano. Lee. Ellos habían intentado sin éxito liberar al muchacho. Tenían confianza, pero esa confianza, esa fe no era dinámica todavía. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que nuestra fe se convierta en dinámica. Tenían confianza, no dinamismo. Estaban vivos, pero nunca iban a poder florecer, porque les faltaba esa palabrita, era la que los resumía. Oligopostoi, pequeños creyentes. Mateo usa esa palabra en 5 oportunidades. Siempre que creen y no pueden hacer algo. En el momento en que están en la barca y lo despiertan porque se iba a hundir la barca. Cuando iban a tener que darle de comer a los 5.000, porque los discípulos eran pequeños creyentes. Siempre en los momentos difíciles Jesús te va a decir, pequeño creyente, para recordarte que tu fe tiene que crecer. ¿Y sabes por qué? Porque estaban con Jesús. Lo conocían a Jesús, pero no tenían idea de la soberanía de Jesús sobre sus vidas. No tenían el concepto pleno de la soberanía. Soberano es un rey. Todavía tenían dudas, y vos y yo seguramente que tenemos dudas. Seguramente que somos hombres de poca fe, pequeños creyentes. Y Dios hoy quiere que vayamos a ese lugar a tener relación con Él, para que nos podamos ir de este lugar con nuestra fe aumentada, con nuestra fe inquebrantable, con una fe que tenía al Padre, la misma fe que tenía el padre del chico epiléptico. El hombre le dijo, por favor, saná a mi hijo. ¿Y sabés qué más le dijo? Creo, ayuda a mi incredulidad. Ese que no había estado al lado de Jesús, le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Nosotros tenemos que decirle, creo, Señor, pero ayúdame a que crea más. No, porque nos pasamos haciendo oraciones, parecemos el fariseo ese parado orando, que no, porque yo hice esto, hice aquello, y el otro, agachado, no podía levantar la cabeza. Acepta mi corazón que es pecador, dijo el tipo. Tenés que confesarle a Dios tu fe. ¿Le confesás a Dios en oración tu fe? Señor, yo tengo fe en vos. Señor, yo creo en vos. ¿Le pedís a Dios que te haga menos incrédulo? Señor, quiero que me ayudes a creer más. Ayuda a mi incredulidad. Capaz que somos hombres de pequeña fe. Pero yo te doy un consejo y me lo doy a mí mismo. Abandoná el medias tintas. No andes a media agua. Empezá a creer por completo. Confesale que necesitas ayuda para empezar a confiar plenamente en Él. Confesale que Él es tu rey. Confesá que lo haces tu soberano.
La semilla de mostaza es pequeña, poca fe, pero verdadera fe. Eso es lo que necesitamos. Que la poca fe sea verdadera fe en tu vida. Y grabate, por favor, este versículo, que lo vamos a repetir 3 veces. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lo decimos todos juntos, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si podés creer, al que cree todo le es posible. Vamos a despedir a las personas que se conectaron a las plataformas. Los bendecimos. Les recomendamos que busquen una iglesia que ame, que predique la palabra de Dios, que congreguen, que sirvan al Señor, que el reino de los cielos se ha acercado a cada uno de ustedes y a nosotros. Los amamos, los bendecimos y los despedimos. Amén, amén y amén.